Buenas tardes y bienvenidos un día más a la columna. Continuamos con la semana y vamos a dar comienzo a este programa hablando de educación y de la vuelta al cole, tras estas primeras semanas de colegio e instituto. Para esto y otros temas más, contamos con el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, como invitado. Vamos a darle, eso sí, la bienvenida. Bienvenida, Juan Ángel. Buenas tardes y, como siempre, agradecido de que contéis con mi presencia para hablar de educación en vuestro programa. Como he dicho, llevamos ya un par de semanas que este curso ha arrancado, esta famosa vuelta al cole ya se ha producido y por ello me gustaría preguntarte un poco cómo ha sido este comienzo. Bueno, el comienzo ha entrado dentro de los parámetros normalizados ya una vez que superamos en su momento la pandemia. Tanto el curso pasado como este hemos arrancado de una manera, más o menos óptima, no exenta de problemas que siempre hay que perfilar y ajustar, pero en términos generales hemos comenzado bastante bien. El 7 de septiembre ya comenzamos lo que era la enseñanza de régimen general, es decir, infantil, primaria, secundaria, tanto la obligatoria como la posobligatoria, bachillerato, y el día 14 arrancamos el resto de la enseñanza, formación profesional, escuela oficial de idiomas, conservatorio, adultos, pues el resto de la enseñanza. En principio, pues implica un volumen de alumnado bastante importante, estamos hablando en torno a 22.600, 22.700 alumnos, a expensas de cerrar la convocatoria en su proceso extraordinario, en formación profesional, adultos, enseñanza artística, escuela oficial de idiomas, todavía no están cerrados los datos. Normalmente los números están mucho más ajustados a la realidad a fecha 31 de octubre, que es cuando ya mandamos la estadística real de los centros una vez visada y firmada por el director y el secretario con los datos reales que hay en ese momento. Hemos notado con respecto al curso pasado un descenso global del alumnado, sobre todo en la etapa de educación infantil. Llevamos 3 años con una caída en la natalidad y este curso, el año COVID, porque los que ahora metemos en infantil 3 son los bebés que nacieron en el año COVID, en el año 2020, pues ha habido un descenso bastante significativo. No llegamos todavía a 900 el número de alumnos que tenemos en ese nivel de infantil, y eso ha hecho o ha provocado que haya un descenso global de la ratio en la etapa de 3 a 5 años. Durante muchos cursos, y ese fue el motivo por el que echó a andar el convenio para la contratación de 75 técnicos en educación infantil, pues desde el curso 2017-2018, que estábamos en 28,5 el número de alumnos en esa etapa, pues hemos bajado a 21,6, es decir, pues prácticamente 7 alumnos menos por clase, que es un descenso pues notable. En primaria teníamos en su momento, en el curso 18-19, alcanzamos el mayor volumen de alumnado matriculado en la misma, y estábamos en 29,5, estábamos en la ratio más alta de todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta como ciudad autónoma igual que nosotros. Hemos ido descendiendo. En el caso de primaria no es por el descenso de la natalidad, sino por la búsqueda de espacios que, con motivo de la pandemia y para ajustarnos al protocolo sanitario higiénico, nos buscaron los equipos directivos, sabiendo que iban a tardar una serie de años en recuperar esos espacios, pero como había cupo disponible, pues prefirieron, para que hubiera un descenso real de la ratio, el habilitar esos espacios. Con eso nos ha permitido en primaria pues buscar 24 espacios alternativos a los que ya existían. Ahora mismo la ratio en los colegios públicos de primaria es 24,2, es decir, estamos hablando 5 alumnos menos en primaria. Y en secundaria, ya de las 13 barrigas que había antes en primaria, han subido 8 y nos quedan 5. En secundaria pensábamos o estimábamos en el curso 2020-2021 que a partir de este año ya se iba a notar una ratio por encima de lo que marca la orden, que son de 30, pero al haber habido un trasvase de alumnado a la formación profesional, hace que todavía en la ESO nos manejemos en unos números que están bien, 28,1 cuando la ratio en secundaria es 30.
Ha habido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante a formación profesional, puesto que tenemos 25 títulos profesionales nuevos autorizados en estos 5 últimos cursos, y eso ha hecho que exponencialmente pues, se amplíe en torno a un 40% del alumnado que se inclina por esa enseñanza. Alumnado que en muchas ocasiones pues permanecía en la ESO o se metía en bachillerato porque tampoco tenía una oferta real y verdadera y más iniciativa para poder abrir su campo profesional, que es algo de lo que España también como país pues estamos bastante necesitados, tanto de la figura de técnicos como de técnicos superiores. En ese aspecto, bueno, pues la ratio en la ESO de momento se mantiene y en bachillerato también estamos en unas cifras bastante soportables. La ratio en bachillerato es de 35 y ahora mismo es de 25,4 en el curso 23-24. En formación profesional pues hemos pasado de 1.825 alumnos a 2.540 a fecha de cierre del curso 22-23 y la previsión o estimación a falta de cerrar el periodo ordinario en los ciclos, y todavía quedan vacantes, de hecho mandamos una nota informativa con los ciclos que estaban a expensas de completar sus vacantes para que se personara la ciudadanía que estuviera interesada en prolongar su estudio o en iniciar estudios en formación profesional. Bueno, pues nos hace prever un cálculo entre 2.600 y 2.700 alumnos, que es una cifra, bueno, pues en torno al 40% más de lo que teníamos en el curso 18-19. Pues se está viendo que esas cifras son bastante positivas, que las ratios que se podría decir que era un problema que acarreaba la ciudad autónoma, pues ya se van recuperando, que las aulas vuelven a tener un número normal, por así decirlo, de alumnado. En este sentido también, y perdona que te interrumpa en este balance también, me gustaría preguntarte por el número de aulas abiertas, que también era algo que se estaba desarrollando en estos últimos cursos. Sí, cuando llegué a la dirección provincial a asumir las responsabilidades que actualmente detento, había 2 aulas creadas, que era el Pedro de Estopiñán y el Reyes Católicos. El ejecutivo anterior, aunque salió publicado, autorizado en BOE en julio del 2018, el ejecutivo anterior también había negociado la ampliación al Juan Caro. Y en este periodo, en los 3 últimos años, hemos puesto operativas 7 y con carácter piloto otras 4. Es decir, en total son 14 aulas abiertas, aulas de atención a la diversidad, hay 5 TEA y 9 abiertas especialidades, que es para una tipología de alumnado más variada que la del trastorno del espectro autista. La LOMLOE es una normativa que apuesta claramente por la inclusividad y lo que se pretende es que no todo el alumnado que no tenga unas determinadas cualidades acabe en un centro de educación especial. Evidentemente, pues hay alumnos que tienen una tipología múltiple y tendrán que ser atendidos en un centro o seguir siendo atendidos en un centro de educación específico, pero la idea es que el alumno tenga el potencial que tenga, exprima el máximo de sus posibilidades y el tiempo de su socialización en un centro educativo ordinario. Para ello, pues hay que ver las características del mismo y si aparte del PT y de la L, del profesor de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje, necesita o no requiere del uso de un cuidador. Hay alumnos con discapacidad autista que no requieren de cuidador y hay otros que sí lo requieren por las características y por el número de horas que pueda estar en el aula normal o con los apoyos correspondientes en un centro ordinario. En esos casos, bueno, desde el curso pasado también hubo un refuerzo importante debido al convenio que se firmó con la ciudad autónoma, el convenio de atención a personas en situación de dependencia, técnicos, que son personas que nosotros formamos en el grado medio del Centro Integrado de FP Reina Victoria Eugenia, y eso nos hace que podamos darle un recurso a cada uno de los centros que tienen aulas de atención a la diversidad, y el resto sería para completar el Centro de Educación Especial Reina Sofía. Y en este sentido también, sabiendo pues que se ha incrementado este número de aulas abiertas desde que comenzaste a dirigir esta Dirección Provincial de Educación y sabiendo también, como hablábamos antes, de que las ratios se han estabilizado, que han bajado esos índices tan altos, en el caso de los profesores y maestros, ¿se van a incrementar en esa contratación? ¿Se va a ver un refuerzo? Sí, en el curso 2017-2018 en la ciudad de Melilla había 1.325 docentes que tenía que gestionar la Dirección Provincial. En el curso 23-24 tenemos 1.625, es un salto de 300 cupos más.
300 cupos más en salarios brutos, estamos hablando en torno a 12 millones de euros más en salarios para docentes. De esos 300 cupos que tenemos más con respecto al curso 17 y 18, 200 de ellos ya se han consolidado. Eso significa que con independencia de quién pueda seguir gobernando a nivel de Estado, 1.530 cupos siempre van a estar en la ciudad, que era también una de las premisas o de las apuestas que los representantes de los trabajadores nos pedían, que no fuese un cupo que hubiese venido con motivo de la COVID y luego si había dinero se mantenía y si no había dinero se podía suprimir. En ese sentido se han consolidado esos 200 cupos, que va a venir muy bien para que la ratio no se nos dispare con los espacios alternativos que se han encontrado tanto en colegios como institutos. Y luego hay 95 cupos que son graciables, este año se han dado porque hay presupuesto, pero no significa que todos los años nos los vayan a dar. Esos 95 cupos pues era un compromiso del secretario de Estado de Educación cuando se reunió con el grupo de trabajo con los representantes de los sindicatos de Ceuta y de Melilla. Y la idea era bajar el número de horas lectivas para recuperar las condiciones laborales en cuanto a presencialidad en el aula de los profesores como teníamos en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación, que estuvo en vigor hasta el 2012. Luego, pues, bueno, por circunstancias de racionalización en el gasto público, se pusieron unas condiciones salariales que implicó que muchos docentes acabaran en el paro de los interinos. Esas medidas que fueron muy controvertidas en el 2012 y 2013, que se aplicaron en todas las comunidades autónomas, incluido Ceuta y Melilla, pues se ha revertido. Se ha revertido salarialmente, puesto que en estos 4 o 5 años ha incrementado la nómina a los funcionarios en más de un 5% y ha revertido también en la calidad de la educación, pues, puesto que si tienen más docentes, la ratio disminuye y puede atender mejor la diferencia individualizada del alumnado, que es el destinatario último de nuestras actuaciones. Estamos ya recuperando en gasto de educación el PIB que teníamos en el curso 2004-2005 y en el 2005-2006, que fue el techo que alcanzó el Ministerio en aquel momento, que era un 5,05, teniendo en cuenta que el dinero que ingresa a las arcas del Estado es mucho mayor que hace 2 décadas o hace 18 años. Ahora mismo estamos en un 4,78, un punto porcentual en PIB, estamos hablando de bastantes miles de millones de euros más en educación, que se ha visto contemplado tanto en el cupo como en inversiones, en el caso de Melilla, inversiones educativas en centros educativos, y también en la mejora salarial y en tener, bueno, pues una capacidad, sobre todo en política de becas, que está llegando cada vez más a familias que están en un umbral de renta del tipo 1, que se denomina, es decir, de personas en cierta vulnerabilidad social. Y en cuanto también al equipo docente, a los docentes, el pasado junio hubo ese proceso de oposición para el cuerpo de profesorado de secundaria. Ahora volvemos otra vez a otro proceso, pero en esta ocasión para primaria. Hay buenas noticias para aquellos opositores que pueden estar viéndonos. Sí, en el curso 22-23 resolvimos 2 procesos extraordinarios de estabilización. Uno excepcional y que se hace por una sola vez, que fue el de estabilización con cursos solo méritos, no había pruebas, simplemente aportar méritos, y el máximo que podía obtener un candidato o una candidata eran 15 puntos. Y se tenía muy en cuenta, aparte de la formación y del tiempo laboral, del tiempo de servicios prestados, el hecho de haber superado desde el 2012 hasta la fecha de la convocatoria, que fue 16 de noviembre del 2022, se tenía muy en cuenta el si había superado la parte de examen en alguna de esas convocatorias, aún sin obtener plaza. En ese sentido, bueno, pues han consolidado 33 personas. 24 son de Melilla, es decir, funcionarios interinos que llevan mucho tiempo en Melilla, y 9 que vienen de fuera. Y lo mismo ocurre con algunos docentes que eran nuestros, habían estado trabajando siempre en Melilla y que han consolidado en otras comunidades autónomas, puesto que era un concurso abierto. Para participar todas las comunidades autónomas, salvo las comunidades históricas con lenguas cooficiales, es decir, País Vasco, Galicia, Cataluña y Canarias, que también se salió de ese acuerdo y la convocó con posterioridad a las otras 13 comunidades autónomas. Ese proceso, había una fecha que era hasta el 16 de diciembre para presentar documentación y han estabilizado 33 personas. Y luego estaba la del concurso de oposición, con unas condiciones más favorables o más benévolas o más flexibles para acceder a una plaza pública, que este año le ha correspondido, en el 2023 le ha correspondido a secundaria y resto de cuerpos excepto maestros. Ahí había 63 plazas las que se ofertaban,
han consolidado 56 personas, y las 7 que se han quedado desiertas, este año la coincidencia ha sido que 5 de ellas optaban por el turno de reserva por discapacidad, se ha quedado libre una en matemáticas y una en física y química. Esos 56 también se han consolidado. En total, hasta junio del 2023 son 434 plazas las que han salido a oferta pública de empleo. Y ahora para el año 2024, las que van a salir, que ya están convocadas en el BOE del 30 de diciembre de 2022, son las de maestros. Ahí hay 65 plazas, salen las 7 especialidades y lo que se avisará luego en el mes de marzo es presentar la solicitud. Pero ya todas las personas que tienen el título que les faculta para poder presentarse a alguna de las 7 especialidades de primaria, pues ya saben que van a salir y el número de plazas que hay, porque eso ya está publicado en BOE del año pasado. Pues eso también es una buena noticia para todos aquellos espectadores que estén en este proceso, en esta carrera de fondo, como siempre decimos, de las oposiciones, vuelta al cole y vuelta también a empezar a estudiar y a prepararse para esa oposición y ese proceso selectivo. Vamos a dejar de lado esta cifra, por así decirlo, de la situación. Vamos a meternos ahora pues en cómo se encuentra, porque hace cuestión de una semana también se puso en el ojo social y en los titulares de los diferentes medios locales pues la situación del colegio del Encarna León. ¿Cuándo va ahí el alumnado? ¿Cuándo se incorpora a este nuevo centro? No sé si ya se ha solventado pues esos distintos problemas que apuntaba el consejero de Fomento. Bueno, nosotros hicimos la recepción favorable del edificio, que ahí interviene la intervención delegada de Hacienda, que siempre viene asesorada por un arquitecto externo a lo que es la constructora y la propiedad del inmueble, que es el Ministerio de Cultura. Se persona la dirección técnica, que es un estudio de arquitectura de Sevilla, el propio Ministerio de Cultura a través del arquitecto de Gerencia de Infraestructura y Equipamiento, y tuvimos la recepción favorable el 1 de agosto. Previamente ya la Consejería de Fomento nos había advertido de una serie de aspectos documentales que van asociados a la puesta en marcha de la licencia de primera ocupación. Hicimos el aporte documental, el 16 de agosto recibimos un segundo requerimiento que lo hemos cumplimentado el 30 de agosto, y el jueves de la semana pasada, de la anterior, ya tuvimos acceso al informe de supervisión técnica. En ese informe de supervisión técnica hace referencia a dos aspectos. Uno son recomendaciones y el otro son prescripciones. Lo que son recomendaciones, si no implica un volumen temporal grande, pues se atiende o no se atiende, no son de obligado cumplimiento. Pero sí hay otra serie de requerimientos técnicos que no son muchos ni complejos de acometer, pero evidentemente hay que volver a llamar a la empresa, hay que buscar una solución técnica a lo que el informe de arquitectura nos indica, porque en ese informe se señalan los aspectos que hay que corregir y la normativa en vigor en Melilla, que a lo mejor no tiene que ser la misma que en otras comunidades autónomas. Entonces, de acuerdo a ese informe técnico, evidentemente esos aspectos que hay que subsanar no se discuten. Si eso es normativa, según Código Técnico de Edificación, de lo que se tiene que contemplar para la ciudad de Melilla, pues se acometen los términos que ahí vienen indicados. Nunca doy tiempo de aquellos plazos que ni el personal de la Dirección Provincial ni yo mismo, porque no dispongo de conocimientos técnicos especializados o facultados, pero entiendo que la empresa los va a acometer rápido. La empresa, cuando empezó la obra, me comentó en su momento, en febrero del 2020, cuando estábamos echando hormigón de limpieza, me comentó: en 3 años tiene hecho el colegio. Digo, 3 años en Melilla, digo, 3 años en la península pueden ser 6 o 7, porque estamos acostumbrados a que las obras públicas se eternizan, por una u otra circunstancia se eternizan. Digo, y tenemos el ejemplo del Mercado Central, que costó muchos años, el del Jardín Valenciano, que también conllevó una carga temporal bastante importante. No así las aulas modulares, pero es que las aulas modulares pues no tenían una complejidad arquitectónica como puede tener un edificio de estas dimensiones que estamos viendo ahora en pantalla. Estamos hablando de un centro que es el más grande que ahora mismo se ha construido en la ciudad de Melilla y con la inversión más fuerte que se ha hecho. Evidentemente hay una serie de aspectos cuando se hace una macroconstrucción que pueden no ajustarse a lo que viene en la normativa local del Código Técnico de Edificación, pero tal como el propio director general de Vivienda, cuando nos pone en copia de un correo del 18 de agosto, entendemos que ni son aspectos irresolubles y que se van a poder acometer en un plazo prudencial de tiempo, porque tampoco conllevan demasiado
cambiar o retocar aspectos que vosotros hayáis hecho en el edificio. Así pues que estamos a la expensa de que la dirección técnica se ponga en contacto con la constructora, viendo qué aspectos hay que subsanar y viendo la solución técnica que se aporta. Conociendo a la dirección técnica de la obra, porque había un tramo que ha sido el objeto de la controversia, donde se indica que había riego para los usuarios. Ese tramo corresponde a la espalda del centro y es donde hay una serie de árboles que hemos puesto para que fuera más amigable el entorno. Se hizo una vereda asfaltada para que la única persona que tiene que estar ahí es el de mantenimiento, regando pues los árboles y vegetación, si queremos poner vegetación, o la directora del centro, cuando lo ocupe, pues estima que tiene que poner césped. ¿Ve? Entonces, para que no anduviera pisando tierra, pues hicimos un caminito con su eso que quedó bastante cuco. Claro, es verdad lo que nos indica el arquitecto de la ciudad, es que un alumno se puede despistar o distraer del grupo de clase. En teoría esa no es zona de tránsito ni de profesorado ni de alumnado, ni es zona de evacuación, es simplemente la trasera del edificio, pero es verdad que si pasa por ahí un alumno, pues hay un riesgo, puesto que el corte del edificio en la espalda no está pegado al terraplén que se ha hecho para encajar la obra en ese aspecto. Pero bueno, eso tampoco tiene mayor incidencia que buscar un elemento que sirva para proteger esa zona, que sería en torno a unos 30-35 metros, calculo yo, y evidentemente pues que guarde sintonía con el resto del conjunto arquitectónico, es decir, que no se va a poner una valla simplona, es decir, se va a buscar siempre, por un lado, y en primer lugar lo que más nos interesa es la protección, aunque no debe andar por ahí ningún niño pequeño ni ningún profesor, pero bueno, se va a buscar la protección, que es el elemento de seguridad que nos indica, pero también que no rompa la estética del conjunto que se ha llevado a cabo. Y luego pues hay otra serie de aspectos, pero que tampoco son muy complejos de acometer. En algunos de los elementos decorativos se indica que la circunferencia que ahí coge la cabeza de un niño. Bueno, mi hermano ha trabajado toda la vida en carpintería metálica, ha sido cerrajero y ha trabajado en una carpintería metálica. Eso simplemente es poner varillas para que ese hueco ya no sea tan grande y se le da el mismo lacao que tenga el resto del y luego, bueno, pues ya otros elementos pues también se cambia. Eso no lleva a una gran complejidad. La mayor complejidad es que la empresa es de fuera, que hay que traerla aquí, que hay que traer aquí los operarios, que si no hay provisión del material en Melilla hay que meterlo aquí en la península, y luego, una vez acometido, pues volver a pedir el informe de la licencia de primera ocupación a la consejería y el tiempo que nos tarda en ello en responder. Si todo va fluido, pues ¿cuándo me gustaría a mí que estuviera hecho? Lo antes posible, pero no somos capaces de precisar tiempo. ¿En mitad de curso se podría trasladar el alumnado de la situación actual a este nuevo centro? Sí, por ejemplo, cuando nosotros hicimos las aulas modulares, la primera fase construida, que eran 4 aulas, más la zona de despacho y la sala de juntas, junto con el aula polivalente, ahí nos mudamos en el puente, después del puente de la Constitución, es decir, en la segunda quincena de diciembre. Se aprovecha normalmente un periodo festivo amplio o un puente. ¿Por qué? Para evitar que en el día a día, pues evidentemente el profesorado tiene que atender su responsabilidad de docente. Entonces siempre se busca un puente o un periodo vacacional que sea amplio para ir empaquetando y llevándolo. En el caso de la segunda fase, lo mismo, también hicimos la mudanza en diciembre. Cuando inauguramos, cuando nos dieron la licencia de primera ocupación del mercado central, nos la dieron en 25-26 de febrero del 2019, ahí siempre se cuenta con el beneplácito del equipo directivo. Ahí lo que se hizo fue escuela oficial de idiomas, que apenas tenían cosas que mudar del Leopoldo Queipo, en marzo ya empezaron allí, y adultos y conservatorios nos indicaron que por el volumen de los enseres que tenían que mantener y que traerse de sus centros respectivos, pues le venía mejor coincidiendo con el inicio del curso. Y lo mismo con el Virgen de la Victoria. Virgen de la Victoria nos dieron la licencia en junio. El equipo directivo entendió que los exámenes extraordinarios, que entonces la convocatoria era en septiembre, pues era más adecuado que se hicieran los niños que ya estaban acostumbrados a ir a las instalaciones de la Escuela de Arte y a las del Reina Victoria Eugenia, que hicieran los exámenes extraordinarios en su centro de procedencia. Ellos se mudaron administrativamente en julio para hacer la matriculación, y el inicio del curso ya se hizo en las propias instalaciones de la parcela de Jardín Valenciano.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría cerrar esta entrevista sin tratar, aunque sea de manera breve, pues también un caso que se ha producido recientemente, que ha ocupado también pues los telediarios nacionales, como ha sido esa agresión al menor de primero de la ESO por 12 alumnos de tercero. Ya sabemos un poco qué ha sucedido, cuál ha sido pues este suceso, y a mí me gustaría preguntar un poco sobre si se va a aportar desde la Dirección Provincial ayuda psicológica, por ejemplo, para el menor, y cómo se va a garantizar la seguridad de este alumno después de las medidas que se han adoptado con los agresores. Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que indicó la familia, luego contrastando la información con el equipo directivo, no es tan sensacionalista como se ha reflejado el tema. Evidentemente nosotros condenamos y rechazamos cualquier tipo de agresión que se pueda producir en la instalación educativa, y evidentemente ni el equipo docente ni el equipo directivo plasma cuando se inicia el curso, se da consejo al respecto de cómo actuar de acuerdo a las normas de organización y funcionamiento de los derechos y deberes de los alumnos, y todo eso está incardinado en el plan de convivencia. La trifulca se origina en la calle y son 3 menores los que agreden a otra persona, pues bueno, porque llevaba un corte de pelo que no es el que llevan habitualmente el resto de compañeros. Pero con independencia de la apariencia física, de psíquica, del grado de que pueda tener que lo haga apartarse de lo estandarizado, evidentemente nadie está facultado para agredir, ya sea verbal o físicamente, a un menor. Con estos menores agresores, la medida que se ha tomado es lo que se contempla en el Reglamento de Régimen Interior de los centros educativos. Si es una conducta que solo se ha dado una vez, pues la medida en principio no es tan contundente como si es una conducta reiterativa. Evidentemente el menor agredido tiene a su disponibilidad en el centro educativo pues un departamento de orientación, los tutores y otros docentes que, si la trifulca os sucede dentro de las propias instalaciones, se puede dirigir a cualquiera de ellos en cualquier momento. Todos los centros educativos contamos con 2 orientadores que son precisamente para actuar en casos de ciberacoso, acoso, bullying o cualquier otra conducta o situación atípica o anómala o que no se aparta dentro de lo que es las normas habituales de socialización y conducta que se debe guardar en un centro educativo, pues está a su disposición. Y con los agresores, pues desde la expulsión, que puede ser de 1 a 3 días, puede ser de más días y ya es o implica la apertura de un expediente disciplinario, y en el caso de conducta reiterativa, y ya se ha dado en algunas ocasiones en cursos anteriores, pues puede implicar el propio cambio de centro del alumno o alumnos agresores hacia la víctima, en este caso la persona agredida, si siguen reiterando su conducta. El equipo directivo, bueno, pues en el momento en el que tuvo conocimiento de los hechos, pues aplicó las medidas sancionadoras. No podemos evitar que 2 alumnos se discutan y lleguen a las manos, o que varios se junten para pegarle a otros, pero existe como medidas proactivas, pues siempre en la inauguración del curso hay una charla del equipo directivo donde también están profesores que van a dar clases en el nivel en el cual se están presentando, que lo que hacen precisamente es recordar las normas de organización, funcionamiento, de convivencia, de socialización, y que se arreglen los problemas dialogando entre las personas que puedan tener algún tipo de discrepancia. Evidentemente detrás de los agresores siempre hay también una mochila a cuestas. Muchas veces pues hay una situación de vulnerabilidad social, de desestructuración familiar, en fin, no tienen adquirido una serie de hábitos, de conductas que son precisamente los que garantizan que la convivencia dentro de la instalación educativa pues sea la más correcta. En el momento en que suceden los hechos, pues se tiene que tomar una medida que siempre intentamos que sean más resocializadoras y educadoras que meramente sancionadoras, pero a veces hay que sancionar conductas que son agresivas y que pueden poner en riesgo la integridad de un menor, claro. Pues nos quedamos con esta situación, con estas decisiones que se han adoptado tanto desde la dirección del centro como la Dirección Provincial de Educación. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Juan Ángel, por haber asistido aquí a este plató y a este programa. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Hasta aquí esta primera parte de la columna. No se marchen porque vamos a dar paso ahora a unos minutos de publicidad.